lo largo del tiempo, las sirenas han sido parte de muchas historias, pero no todas hablan de peligro. Algunas describen encuentros muy distintos, relatos de marineros, de personas que estuvieron en el mar y aseguran que en los momentos más difíciles no estuvieron solos. Desde hace siglos, este tipo de relatos ha aparecido en distintas partes del mundo. Historias que, aunque separadas por el tiempo, comparten algo en común: la idea de que estas presencias no siempre actúan como se les suele creer. Algunas de estas historias describen encuentros con figuras en el océano que no buscan ser vistas ni reconocidas, pero que aún así aparecen cuando alguien necesita ayuda. Estas presencias han sido reconocidas durante siglos con un nombre que muchos ya conocen: sirenas, figuras que habitan el océano y que parecen estar conectadas con algo más grande, algo que se percibe más que se entiende. A lo largo del tiempo, muchos relatos coinciden en algo. Las sirenas parecen poseer una forma de sabiduría muy distinta a la humana, no basada en palabras ni en aprendizaje, sino en una comprensión profunda del océano y de lo que ocurre en él, como si pudieran percibir cuando alguien necesita ayuda y cuando es momento de intervenir. Esa comprensión del océano no se quedaba solo en percepción. Muchos relatos antiguos hablan de momentos en los que las sirenas intervenían, no de forma evidente, sino en instantes donde todo parecía perdido. Historia 1. Mar del Norte. En antiguos registros de marineros del norte de Europa, se cuenta la historia de una embarcación atrapada en una tormenta repentina. Las olas eran tan intensas que el barco comenzó a perder control, y durante varios minutos la tripulación quedó completamente a la deriva, sin dirección, sin posibilidad de escapar. Pero uno de los marineros aseguró haber visto una figura en el agua, no muy lejos del barco. No gritaba, no se movía con violencia, simplemente permanecía ahí. Y a medida que el barco seguía avanzando, el rumbo comenzó a cambiar, como si algo lo estuviera guiando. Minutos después, la tormenta comenzó a dispersarse y el barco logró salir de lo que parecía un final inevitable. Historia 2. Caribe. En los relatos del Caribe existen historias similares. Pescadores que salían al mar y quedaban atrapados cuando las corrientes cambiaban de forma inesperada. En una de estas historias, un hombre fue arrastrado por la marea, lejos de su bote, sin fuerzas y con la certeza de que no lograría volver, pero según su propio relato, en ese momento sintió debajo de él como si el agua lo sostuviera. No vio claramente qué era, pero describió una figura que se movía con él, manteniéndolo a flote hasta acercarlo nuevamente a una zona donde pudo ser rescatado. Años después, seguía afirmando que no fue una coincidencia, sino algo que decidió ayudarlo. Pero no todos los relatos ocurren desde la distancia. Algunos hablan de momentos mucho más cercanos, personas que terminaron en el agua, sin posibilidad de salir, en tiempos donde no existía ayuda ni forma de ser encontrados, y aún así lograron sobrevivir, no por su propia fuerza, sino por algo los sostuvo, los mantuvo a flote y los llevó de vuelta. En relatos antiguos del Mediterráneo también se encuentra la historia de un joven marinero que cayó al mar durante una noche sin luna. Las aguas estaban frías y la oscuridad era tan profunda que no lograba ver nada a su alrededor. Intentó mantenerse a flote, pero el cansancio comenzó a vencerlo y poco a poco dejó de luchar. Según su propio relato, fue en ese momento cuando sintió algo, no como una fuerza brusca, sino como un apoyo, como si el agua misma lo sostuviera. Abrió los ojos y por un instante logró ver una figura cerca de él.
no completamente clara, I pero can't suficiente para entender keep going. que no estaba solo. Something's Dice que pulling no me. escuchó palabras, pero sintió como si alguien le indicara Where are you? que siguiera moviéndose. Poco después, logró Land. alcanzar una zona menos profunda, donde pudo sostenerse y finalmente volver. Años más tarde, seguía afirmando que I en don't ese know momento what no fue el happened. mar quien lo salvó, sino algo que decidió ayudarlo. Relatos como estos han llevado a muchos a creer que su presencia no es algo pasivo, sino que forma parte activa de lo que ocurre en el océano, como si su conexión con el agua les permitiría influir en el movimiento de las corrientes y en el rumbo. Y en los momentos, algunos aseguran que pueden guiar sin ser vistas, mantener a alguien a flote o incluso cambiar ligeramente el curso de lo que parecía inevitable, no como una intervención evidente, sino como algo sutil, casi imperceptible, como si el océano mismo respondiera a través de ellas. Pero más allá de lo que hacen, muchos relatos coinciden en algo más. Las sirenas no solo son descritas como hermosas, sino como presencias que poseen un tipo de magnetismo difícil de ignorar. No es solo su apariencia, sino la forma en que se perciben, una combinación de belleza y una presencia que atrae de manera natural, como si hubiera en ellas un carisma que no necesita explicación y que deja una impresión difícil de olvidar. A lo largo del tiempo, estas historias han dejado algo claro. Las sirenas no solo son parte del océano, sino algo más, presencias que parecen comprender lo que ocurre en él, que aparecen cuando es necesario, que han guiado, que han sostenido y que han cambiado el destino de quienes llegaron a encontrarlas. Pero más allá de todo eso, hay algo que muchos coinciden en sentir, una conexión, que no se explica con palabras, como si su presencia existiera algo más, algo que no solo pertenece al mar, sino una forma distinta de entenderlo, y tal vez eso es lo que las hace más difíciles de olvidar.